Es entonces para Piaget sustancial, ¿verdad?, saber cómo el sujeto organiza la experiencia, ¿no? Por lo tanto, es absolutamente imprescindible para Piaget, es decir, apelar al hecho psicológico. Para poder llegar a la experiencia del sujeto no hay alternativa, sino que es absolutamente indispensable apelar a los hechos psicológicos. Llámenselos lingüísticos o llámenseles mentales, pero al hecho psicológico. Pero ¿qué importa? Lo interesante, lo importante es que los hechos psicológicos de interés, los únicos hechos psicológicos que tienen valor o que son significativos para la epistemología, son aquellos hechos psicológicos que tienen una dimensión genética. En torno a eso han surgido muchas cosas, pero bueno, otro aspecto fundamental es la actividad que señala Piaget. Cuando él habla de la actividad que desarrolla un sujeto, se está refiriendo a la acción que el sujeto desarrolla y a la conciencia que puede tomar de esas acciones. Pero por cierto que para poder alcanzar la conciencia, para que uno pueda alcanzar la conciencia a través de métodos introspectivos, es como son de muy poco valor, porque se encuentran apenas muy pocas inferencias más o menos adecuadas, ¿verdad? Muy pocas. De manera que uno puede encontrarse con alguna cosa, decir, bueno, sí, entonces, me parece que es lo que uno puede encontrar en la conciencia. De manera que por muy rico y amplio que fueran todos los datos que uno puede recoger de la conciencia y lo más fiel que pudiera ser, no vamos a encontrar ni un solo dato extraído de ahí que pueda ser útil a efectos de la teoría del conocimiento, a efectos de la epistemología. Entonces, él muestra que cuando nos referimos a estructuras de conocimiento, a las estructuras, no importa qué es lo que el sujeto piense en su conciencia de esas estructuras, sino que lo importante es saber cómo procede para conquistarlas. Y lo que menos va a aportar, ¿verdad?, van a ser estos elementos de introspección o lo que está en la conciencia, porque no hay a nivel de conciencia nada, ¿verdad?, ningún conocimiento del pasado, no hay conocimiento de la existencia de las estructuras del nuestro, que son estructuras que operan a nivel no de la conciencia, sino que, y del pensamiento, sino internamente, ¿verdad? De manera que no están a nivel de la conciencia. De manera que lo que interesa es lo que el sujeto hace, es lo que el sujeto puede hacer, y no la conciencia que puede tomar en un momento determinado de eso, ¿verdad? De manera que, por otro lado, lo que el sujeto hace solo se vuelve inteligible en razón de lo que ha hecho. Y, por lo tanto, las conductas de ese sujeto, sus conductas, ¿verdad?, van a ser sus conductas que siempre están referidas a acciones u operaciones, ¿verdad?, siempre van a ser solidarias con todo su desarrollo. De ahí que es tan tremendamente difícil que un sujeto pueda conocerse a sí mismo desde el punto de vista intelectual, ¿no? Conocerse a sí mismo, porque poder tomar conciencia de las operaciones que realiza y de las estructuras, ¿verdad?, que él construye y que tendría que ir muy lejos, reconstruir todo su desarrollo, ¿verdad?, lo que tendría que remontarse hasta la coordinación general de las acciones, que es como él define la lógica, ¿verdad? Y por lo tanto es más, siendo complejo, es más fácil llegar a la parte emotiva, habiendo encontrado Freud tantos aportes sobre todo ese inconsciente, y poder llegar sí a su pasado emotivo es complejo, pero más complejo y imposible, porque es imposible llegar a la coordinación, por los mecanismos de coordinación de las acciones escapan a toda posibilidad visible, ¿verdad? Los vamos a ver en el tiempo, también a través de los resultados y a través de dos aspectos sustanciales, que es a través de las reconstrucciones frente a una estructura de pensamiento
desde el punto de vista de un análisis genético, y con esto voy a tratar de ir a lo que me pide Susana, ¿verdad? A través de un análisis genético, lo que se trata y lo que ha tratado de hacer Piaget, en colaboración ha buscado el círculo de las ciencias, de manera que buscando todos los aportes científicos posibles, es cómo analizar una estructura de pensamiento, cómo poder analizar esas estructuras. Y es solo para poder llegar a ellas, es haciendo reconstrucciones desde, como no la podemos hacer anteriores al nacimiento, desde el nacimiento, desde la infancia hasta el adulto, poder reconstruir esas estructuras, y para reconstruir esas estructuras lo pueden hacer desde dos aspectos simultáneamente. Es decir, que la estructura se puede reconstruir desde un punto de vista genético, como una estructura de hecho, una estructura real. Puede reconstruir también como la parte formal de la estructura, la parte de fundamento, es decir, el aspecto lógico de la estructura, es decir, el aspecto de la validez de la estructura, o sea, desde el punto de vista lógico o formal o axiomático, para poder deducir desde la estructura, llegar al hecho. Es decir, que podemos partir desde el hecho hasta llegar, ¿verdad?, a la validez, como podemos venir de la validez o del axioma hasta el hecho. Todo siempre el aspecto reversible. De manera que estos son dos aspectos que se dan siempre juntos. Y claro que para reconstruir esas estructuras es lo que ha hecho Piaget, ha hecho la observación desde el niño. Él empezó posiblemente haciendo una incursión nada más y pasó su vida entera, ¿verdad?, estudiando profundamente a través de la observación y de la experiencia directa, a través de un método clínico, la observación del niño desde pequeño hasta adulto, para ver cómo es apreciando la reconstrucción de esa estructura desde el punto de vista genético. Y desde el punto de vista formal, también esa estructura, o sea, de la validez, se ha podido reconstruirla planteando los axiomas básicos y planteando también las leyes, ¿verdad?, de procedimiento, las reglas de procedimiento. Entonces se ha podido hacer esas reconstrucciones, que son las dos reconstrucciones solidarias, porque son sobre una misma estructura, y son reconstrucciones completas, y son análogas en tanto que reconstrucciones, y muestra, y con esto voy a terminar, que hay una sola reconstrucción desde el punto de vista genético, hay una sola reconstrucción genética adecuada que puede llegar hasta las leyes generales de desarrollo que son comunes a todos los seres humanos. En cambio, reconstrucciones, ¿verdad?, axiomáticas o formales, pueden haber muchísimas, porque depende del axioma, de los axiomas que se utilicen y de las reglas de procedimiento. Y a partir de ahí, con tal de que se lleguen a los resultados que se esperan, cada lógico puede partir de los axiomas que pueda querer. De manera que hay que tener en cuenta que son absolutamente importantes, y la epistemología estudia las dos formas de reconstrucciones que se dan siempre en una misma estructura, puesto que la estructura genética apunta a los hechos, a la reconstrucción de hechos, y la estructura formal apunta a los fundamentos. Las direcciones pueden ser opuestas, ¿verdad?, pero ¿qué tienen de común entre ellas y cuáles son las divergencias? Y en esos aspectos es donde surgen los problemas más interesantes y donde podemos afirmar con Piaget, ¿verdad?, que esas estructuras hay una sola reconstrucción genética que puede llegar a leyes generales. De manera que esto es, en esencia, la epistemología genética, y esto, punto por punto y aspecto por aspecto, es lo que me interesaría trabajar, nada de agua todavía, en el aspecto práctico, ¿verdad? Pero bueno, yo quisiera, no sé el tiempo que me va a llevar todavía, son las 8. Bueno, un poco más. Bueno. Yo tendría que, antes de llegar a la lectura, mostrarles un poquito algo que lo saben todos y que lo repetimos todos los días, pero por repetirlo todos los días es que quiero repetirlo nuevamente, pero
dándole importancia, así como hoy decíamos simplemente darle importancia a la psicología, tomarla en serio. Y digo tomar en serio estos aspectos que los repetimos todos los días. Uno son, que Piaget, ¿verdad?, señala que, voy a ver si partimos por ahí, que toda la actividad, tanto la actividad biológica, como la actividad psicológica, como la actividad social, tienen una forma de funcionamiento constante que es propia, ¿verdad?, que es propia del funcionamiento vital, que es propio de la organización vital. Y muestra que esa organización vital, en contacto con el medio, va dando lugar a estructuras variables, a estructuras diferentes. Y de todas las estructuras, de las miles de estructuras, tanto orgánicas como sociales, como afectivas, en fin, él le va a dar trascendencia en cuanto a la evolución del pensamiento a las estructuras lógico-matemáticas. De ahí que él, y vamos a tratar de definir con él va a definir por un lado las matemáticas, va a definir la lógica, ¿verdad?, para poder definir mucho la acción en todo esto. Él muestra entonces que esta organización, como decíamos, en contacto con el medio, va dando lugar a esas estructuras variables. Ahora, esta organización vital, que supone siempre, la organización supone adaptación. Y esa adaptación, ¿verdad?, va a ocurrir siempre a través de dos procesos que son como formas de equilibrio, y que esos procesos, que son los que todos oímos, de asimilación y acomodación, son los que están prefigurando todo lo que va a ser la reversibilidad operatoria, que va a definir la operación, pero que esa reversibilidad no empieza allá en la operación, como la lectura y la escritura no empieza a los 5 años, no. Todo empieza todo con la vida. De manera que estos aspectos no es para tomarlos y pensar que esto es lo que va a prefigurar todo el funcionamiento operatorio, y son formas, cada vez la adaptación va siendo más afinada, ¿verdad?, hasta llegar a las formas de pensamiento que permiten también estructuras más afinadas, pero que siguen siendo también por asimilación del medio, ¿verdad?, a los aspectos, a los esquemas que podamos tener propios, ¿verdad? Esa asimilación, lo que asimilamos se acomoda a las estructuras que ya tenemos, y luego eso sale en formas de mayor adaptación. Esas son las formas de equilibrio. Piaget trabaja muchísimo sobre el equilibrio y va a definir la inteligencia como una forma de equilibrio, ¿verdad?, hacia el cual tienden todas las estructuras, desde las más elementales, ¿verdad?, como pueden ser la percepción, las estructuras sensorios-motrices, hasta las más importantes o trascendentes. Cuando digo importantes no es eso, hasta las más evolucionadas, como pueden ser las del pensamiento formal. De manera que define como una forma de equilibrio. Por otro lado, Piaget también define la inteligencia, define una inteligencia no como punto de partida, sino como punto de llegada, y donde las fuentes de la inteligencia hay que buscarlas en la adaptación, adaptación sensorio-motriz, y más allá de esa adaptación sensorio-motriz, en la adaptación biológica. Y por otro lado, él dice que la inteligencia es un conjunto de acciones vivientes y actuantes. También la define así. Y va a definir, por otro lado, la lógica, ¿verdad? Define las matemáticas, porque digo estructuras lógico-matemáticas, define las matemáticas como la teoría de todas las transformaciones posibles, tanto reales como virtuales, ¿verdad? Y es por asimilación. Cuando hablo de transformaciones estamos hablando de acciones, y es por asimilación a esas acciones, a esas transformaciones, que van surgiendo nuevos esquemas asimiladores al infinito. Y por otro lado, también define la lógica, y define la lógica también como un sistema de operaciones. Y me quiero quedar bastante en este tema para poder tocar la escuela. Dice que la lógica también es un sistema de operaciones,
Y entre esas operaciones están las clases, la estructura de clases, las series, las correspondencias, las combinatorias, en fin, todas. Y muestra que no se encuentra, está mucho más allá que en el lenguaje, no están ahí en el lenguaje, sino que hay que buscarlas, las fuentes de todas estas operaciones están en la coordinación general de las acciones, que es como él define, una de las maneras en que define la lógica, como también la define a la lógica como axiomatización, ¿verdad? O sea, formalización, axiomatización de esas estructuras operatorias, no del pensamiento natural en sus formas conscientes, sino internas de ese pensamiento, y es la axiomatización de esas estructuras operatorias. Nos faltaría trabajar, ¿verdad?, cómo se hace toda esa construcción. Pero ustedes ya saben que lo muestra cómo conquista la experiencia el individuo y muestra todas las etapas del pensamiento que ustedes conocen, desde el pensamiento de la acción pura hasta los 2 años, que es el pensamiento sensorio-motor, ¿verdad?, que es donde vamos a quedar. Después toda la etapa de la escuela, de los 2 años hasta los 7, 8, 9, 10, que es la etapa del pensamiento concreto, y luego, a partir de ahí, la del pensamiento formal, que es esto de lo que estamos hablando desde hoy, ¿verdad?, la formalización de las estructuras, la parte de la axiomatización, la posibilidad de la deducción matemática. De manera que lo que no se encontraba eran las vinculaciones entre la acción del sujeto y esa formalización del adulto, de manera que se encontraban como 2 cosas desconectadas, y se sigue pensando, es decir, no tiene nada que ver esta acción del niño con el pensamiento formal o deductivo, no, y por eso se hablaba de una lógica sin sujeto, como que de allí, postulando o poniendo los axiomas, como sabemos nosotros, se puede llegar al acto concreto, como de saber que una estrella está localizada en tal sitio, en tal otro, como acá de las lluvias meteóricas, de todas estas cosas que por cálculos nada más, por plantear los axiomas correspondientes, por saber cuáles son las reglas de procedimientos, ¿verdad?, se puede llegar al hecho concreto. Vuelvo a la doble vía, es decir, partiendo del hecho concreto, ¿verdad?, voy al aspecto formal, y desde el aspecto formal o deductivo puedo llegar a la acción concreta. Vuelvo a mostrar que esa es la operación, es este aspecto reversible, y es esta reversibilidad, es la característica de la operación. Las operaciones son acciones reversibles, ¿verdad?, interiorizadas. De manera que esto es lo que ha permitido arrancar la inteligencia, y por eso es que buscamos arrancar la inteligencia del tiempo, es decir, todo desarrollo psicológico se da en el tiempo, por lo tanto no es reversible, tiene una sola vía, no es operatorio. Y uno de los aspectos es que a través de esta creciente reversibilidad que empieza con la asimilación y la acomodación, como decimos, que se va a dar siempre, ¿verdad?, en todos los planos, de ahí la simplicidad de la teoría de Piaget, pero la profundidad, ¿verdad?, es a través de la conquista creciente de una reversibilidad y que se va a ir sacando a la inteligencia, arrancándola del tiempo y poder llegar, ¿verdad?, a conexiones necesarias y extratemporales, que son las características de estas estructuras lógico-matemáticas. Son necesarias, son extratemporales, se dan fuera del tiempo. Mi mayor preocupación, porque sí voy a llegar a, no sé, en otro momento si me invitan yo vuelvo, pero quiero decir, mi preocupación no es llegar, porque si llego a las formas es demasiado simple llegar a la lectura y a la escritura, que lo vamos a hacer, es simple si yo digo y hago, es decir, si no lo tomo en serio. Pero yo no pretendo de ninguna manera centrarme en lectura y escritura. Si no tenemos la posibilidad de aunar, de apreciar aspectos teóricos que son los que voy a poder llevar a la práctica y los voy a poder, estos aspectos que estoy diciendo y que a veces parecen, no sé, no son complicados, parecen, son complicados de hecho, por cierto, pero quiero decir
que esto es lo que pretendo que se pueda apreciar en la práctica, y esto no, de lo contrario, nos sirve de muy poco el poder mostrar un poquito de los aspectos de la lectura y de la escritura. Sería muy poco si nosotros no podemos apreciar el alcance que tiene esto científicamente. Pero quiero centrarme, para contestarle a ella, en cuál es el tema central. Cuando estudiamos, quiero decir, me voy a centrar en esta primera etapa del pensamiento, que es la del pensamiento sensorio-motriz, y donde la estructura, y aquí estoy hablando de la estructura ya fuera extratemporal, pese a que es un niño pequeñito, ¿verdad? La estructura es el grupo práctico de los desplazamientos, que ustedes todos lo han oído nombrar, y donde hay la conquista de un invariante, al decir de Piaget, una conquista, y se llama, él dice invariante, porque una vez que está conquistado, no lo pierde nunca más, lo podrá combinar de 1000 maneras distintas, pero ya no lo pierde. Y es la conquista del objeto permanente. Entonces, quiere decir que al cabo de ese periodo, de los 2 años, el niño logra conquistar el mundo de la materia, es decir, todo el cuerpo, de la misma manera que nosotros. Y aquí es donde están los aspectos absolutamente trascendentes de esto que hemos también mostrado. Quiere decir que el niño ha logrado, ¿verdad?, saber que esto se llama silla, que aquello se llama pared, que aquello se llama casa, que el otro se llama banco, que el otro... Quiere decir que no solamente al ir conquistando el objeto permanente, ha ido construyendo su lógica, es decir, que ha ido construyendo operaciones como puede ser la estructura de clase, que son prefiguraciones de lo que van a ser las clases en el caso de la operación concreta, pero es la estructura de clase, es decir, que él va a saber que esto es una piedra, ¿verdad?, aunque nadie se lo hubiera enseñado, y él va a saber que esto es un árbol, y que aquel va allá a otro país y también va a decir que es un árbol, y va a decir que esto es una mesa, y va a decir, quiere decir que él construyó y tuvo que, y esto es sí, hacer, cuando él toma una silla o una persona o un animal, él va a decir, es un animal de pronto, ¿verdad?, y va a decir qué animal, incluso si puede, y va a decir esto es una planta, y va a decir esto es una piedra, y va a decir esto es un saco, y va a decir aquello es una camisa. Quiere decir que él ha podido incluir, y esto es fuera del tiempo, es una operación de clase, ha podido incluir en una clase lógica, ¿verdad?, ha podido incluir todo esto que permiten las grandes líneas, porque si fuera el 1 a 1, su mente estallaría. Si tuviera que pasar por cada piedra, por cada plantita, por cada árbol, como nosotros vamos del número 1, y después el 2, y después el 3, y de la letra A, y de la O, y de la U, y después de la atmósfera, y otro día no sé cuál, y otro día... estalla la mente, porque no hay la posibilidad de coordinación. Ya coordina operatoriamente, ¿verdad?, incluye en forma extratemporal en las clases correspondientes. Pero al mismo tiempo que va clasificando, él va diciendo, aquí hay uno, allí hay una silla, allí hay una persona, allí hay otra, allí hay otra, y hay otra. Quiere decir que va construyendo también la estructura de orden, es decir, otro de las grandes operaciones de la lógica, que son las grandes estructuras madres, ¿verdad?, las estructuras de orden, donde va diciendo, tanto en el tiempo, este está primero, aquel está en el otro segundo, este entró primero, este entró después, este entró no sé cómo, ¿verdad?, y este está aquí, este está allí, está allí. Quiere decir que va construyendo el orden, y nada menos que de la síntesis de esas dos estructuras es que va a salir la unidad de numeración, de manera que el niño construye la serie, y en la serie se va a dar el número, pero no es el número aislado antes de la serie. Y nosotros estamos, que hay que estudiar el 1, y en junio llegamos al 10 y hacemos la fiesta de la decena, de manera que es tan atroz lo que estamos haciendo, tan atroz, que no perdemos los sistemas. Absolutamente, quiero decir esto como algo muy importante. Quiero decir que construye las clases, construye el orden, se van dando las correspondencias, porque al decir aquí hay uno y aquí hay otro, va a decir esta es la silla
para fulano, aquella es la de sultano, esta es la ropa que le corresponde, es aquella la que, en fin, va apreciando, ¿verdad?, las relaciones también de esos todos y todas partes, es decir, que va estableciendo relaciones al infinito. Quiero decir que al no trabajar cuando va a trabajar la naranja, como decía ella, o voy a trabajar un pajarito, ¿cuál es la idea central? Es que el contenido tiene que transformarse, el contenido es un sistema de relaciones, es un sistema, ¿verdad? Quiere decir que cuando voy a estudiar una planta o una flor, a mí no me interesa que él sepa decir, porque fíjense ustedes que diga tiene pétalos, tiene estambres, tiene pistilos, tiene sépalos, tiene pedúnculos, no sé, y terminó. Y después hace un esquema de la flor, o la naranja que le mesocarpio, que le endocarpio, que le pericarpio, y terminó. Y mañana tiene que estudiar otro fruto, y algunos son de primero, otros son de segundo, otros son generalmente las naranjas de segundo, la uva generalmente es de primero, en fin, estudiar un animalito, después otro animal, después otro. Pero ¿de qué manera? ¿Dónde está la operación? ¿Dónde está la acción? Entonces, si voy a estudiar el árbol, un árbol o una flor, ese árbol, él ya es en sí un sistema de relaciones. Si voy a estudiar ese animalito es un sistema de relaciones, ¿verdad? Si voy a estudiar esta persona, es un sistema de relaciones infinito, primero porque están relacionadas todo con las partes que lo están constituyendo. Ya hay un equilibrio entre ese todo y esas partes, ya hay relaciones de pertenencias, ¿verdad?, de las partes que lo constituyen, hay relaciones de orden, hay relaciones de correspondencias, hay relaciones, en fin, de comunicación en todas las formas, hay relaciones afectivas, hay relaciones de sensibilidad, en fin, de manera que es un sistema de relaciones, por un lado, lo cual ya es enormemente activo, ¿verdad?, porque está en permanente equilibrio, las relaciones de ese todo con sus partes, es decir, que mi todo organismo está en relación con el corazón, ¿verdad? El corazón está en relación con cada una de las partes, es decir, que están mis brazos, mis pies cuando caminan van a marchar coordinados, es decir, están coordinadas las acciones, de manera que es un sistema de relaciones. Pero además de ser un sistema de relaciones, es una intersección, y eso es también donde voy a encontrar, es una intersección donde a través, y digo por ejemplo, si voy a trabajar este árbol, a través de este árbol, mi pensamiento tiene que transitar en forma reversible, o sea, operatoriamente, este árbol me tiene que permitir transitar por todas las clases posibles. Es decir, que si yo estoy hablando del árbol, y él va a apreciar, primero que el árbol es una clase, y es una clase, que nosotros creemos que la clase, no, es una clase primero, porque está estructurado, cómo está estructurado, cómo se va estableciendo la reunión. La clase es la reunión, cómo se establece la reunión de la raíz, del tallo, de acuerdo a un orden, no se da de cualquier manera, ¿verdad? Así que se estructura la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, las flores, el fruto, en fin, entra el todo. Puede decir, quiero venir de las flores, puede venir las flores, el fruto, las hojas, las ramas, el tronco, en fin, hasta allí. De manera que hay relaciones de todo y parte, y al reunirse todas esas partes, determinan la clase árbol. Esa es la clase. Es la reunión de las partes que lo constituyen. Esa es la clase. De manera que cuando se reúnen aquí, esto, la cabeza y qué sé yo, se forma la clase persona, esta clase. La clase persona, esta. Cuando se produce una reunión, que también otro tronco, qué sé yo, la raíz, el tronco, qué sé yo, se vuelve a estructurar la clase árbol, pero es otro árbol. De manera que digo, son elementos de la misma clase, pero la clase es esta, es la reunión que se produjo, ¿verdad? De manera que hay otro de la misma clase, y hay otro de la misma clase, y otro de la misma clase, de manera que voy estableciendo esas relaciones. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo, estas relaciones de orden, es decir, cuando se produce la reunión, que la clase y estructura una clase determinada, se da de acuerdo a un orden determinado, no es de cualquier manera, de acuerdo a un orden determinado, es decir, que van a salir de acuerdo a correspondencias determinadas, ¿verdad? De manera que al mismo tiempo
esa clase está constituida por otras clases, porque la raíz es una clase, ¿verdad? Porque si considero todos los aspectos de la raíz, ella es una clase, el tronco es otra clase, constituido de tales y tales y tales aspectos, es otra reunión, quiere decir que son reuniones de reuniones, es la subsunción de clases una y otra. Entonces, absolutamente. Y en la causalidad operatoria. Nos quedamos pensando si ese desorden que vemos en el texto es porque el desorden está acá en el pensar. Y ustedes pueden imaginarse, si habrá desorden, si está trabajando al niño del sistema, si no puede, no está trabajando, no hay manera, absolutamente, cualquier contenido, y ahora yo quería hacer referencia a lo que es la intersección para que podamos advertir eso, ¿verdad? Es una intersección porque cuando digo árbol es, primero, aunque él nunca lo hubiera dicho, y voy a decir un pájaro cualquiera, un pájaro por ejemplo, él, aunque nunca lo vio, él puede decir algo que sabíamos de él antes. Es decir, que primero él sabe que está hecho es un cuerpo, que está hecho porque está hecho de algo, está hecho de materia, ¿verdad? Ya lo incluyó en una gran clase donde estamos incluidos nosotros también y todos los elementos materiales. Es un cuerpo, pero al mismo tiempo que es un cuerpo, es decir, que ya lo incluyó en una clase, de manera que ya no le es un desconocido, ya lo conocía, ¿no? Pero además es natural, nadie lo hizo, es decir, que él nació, se construyó, creció solo, ¿verdad? Ya es natural, ya lo incluyó en otro, como tantos, como puede ser la Tierra, como pueden ser nosotros, por en fin, ya lo incluyó en otra clase. Pero además es vivo, de manera que ya lo incluyó en la vida, es un ser vivo. Pero además de ser animal, bueno, es vertebrado, y además solamente por el hecho, así que ya lo incluye, además de ser vertebrado, yo qué sé, es homotermo, de pronto, como todos, y además de ser vertebrado es ave, y además de ser ave, bueno, yo qué sé, puede ser un ave concreta. Y bueno, quiero decir que solamente en ese instante él pudo trabajar en doble vía a través de ese pájaro, ¿verdad? Pudo ir por todos los cuerpos en ida y vuelta, ¿verdad? Pudo ir desde aquí hasta el universo, hasta el más lejano cometa que se le puede ocurrir. Pudo transitar a través de él, pudo transitar por toda la naturaleza, es decir, los cuerpos por toda la naturaleza, absolutamente toda la naturaleza, ir y volver en doble vía. Pudo ir por todo el animal, o por la vida, pudo transitar por toda la vida en doble vía, pudo transitar por todo el reino animal en doble vía, ¿verdad? Pudo transitar, quiero decir, por todos los vertebrados en doble vía. Quiero decir que en un momento ese pájaro le moviliza la estructura mental, y eso sí es acción y eso es operación. Entonces la inteligencia se promueve porque ese niño aflora el conocimiento de una manera infinita, ¿verdad? Y eso sí es operativo y esa es la acción. De manera que quitar al niño, si esto no es una intersección, no es nada, porque ese pájaro solo mañana tiene, ¿qué sabe? Se infartó su lógica al no tener dónde incluir, si no puede poner en los marcos lógicos matemáticos que él ha estructurado, dónde coloca, no tiene dónde colocar ese pájaro, su lógica se infarta. Como no puede dónde coloca el 1, dónde coloca el 3, si no tiene la serie numérica, no sabe dónde poner. ¿Qué hace con las letras? ¿Qué hace con la palabra? Si no tiene dónde ponerlas. Les cuento, por ejemplo, van a estudiar las estaciones. Entonces estudia. Que me arrima el micrófono. Sí. Bueno, hasta 32. Entonces, voy a ir a la palabra, pero quiero pedirles fundamentalmente, me desespera cuando pienso que se le dice a un niño razone y se lo está infartando con una letra que no sabe para dónde ir, no sabe dónde colocarla y quiere que razone de allí, y
y se les enseña idea de cuerpos, se les enseña en primer año, cuerpos geométricos. Y dicen dónde están los cuerpos, y el niño va a buscar en la biblioteca, porque dice están en la biblioteca los cuerpos, están guardados, se perdieron, se perdió el cono, el cilindro, ¿verdad? Use material concreto, me piden, use material concreto. Y yo, que les contaba el otro día a los muchachos, que recogí los materiales concretos del mundo, que los granitos, que las fichitas, porque yo creí que el material concreto era eso. Pero el material concreto es lo que él construyó. Entonces, el día que entendí que el cuerpo era todo esto y era lo que él había construido, tiré todas las semillas, no porque no las quiera, ¿verdad? Es que la puede usar. Pero es posible que habiendo construido su lógica, habiendo colocado, ordenado dentro de los marcos lógicos matemáticos, yo pretenda después que él use y que tenga que comprar las fichitas de Linier. No tengo nada contra ellas, pero no que sea necesario, porque tiene todo el material, desde su cuerpo hasta todo, no termina más con material, porque es todo lo que tiene. Y no solamente lo usa, sino que lo puso en el campo de la representación, ya lo pasó a otro plano a través de las abstracciones reflexionantes, como dice Piaget, ¿verdad? Ya lo tiene en otro plano, que generaliza al anterior y lo supera, de manera que mueve el mundo desde aquí de donde está. Pero si yo infarto su lógica, rompo todos los sistemas, un contenido, al no ser ni un sistema de relaciones, ni hacer una intersección, no hay forma de acción. Su lógica está infartada y ese niño es pasivo por más que digan. De manera que para ir a la lectura, como la manía, voy a enseñar otoño, ahora me toca enseñar el otoño, y después me toca enseñar el invierno, y después me toca enseñar la primavera, y la primavera es la estación de las flores, y la otra es la estación no sé qué. Y me paso días, y las ropas de invierno, y los trabajos de invierno, y los grises del invierno, y no sé qué, y la lluvia, y pinta, y de todo. Y queda sin las estaciones. Porque en las estaciones, si no hay movimientos, si no hay materia, si no hay estos movimientos de los astros, si no hay que él puede apreciar la luna, serán movimientos, si no hay traslación, si no hay movimientos, ¿de qué manera, verdad? La única razón de las estaciones es la cantidad de calor que distribuye sobre determinadas zonas de la Tierra. Y punto, eso, y toda la vida se protege. Hay etapas en que las zonas de la Tierra reciben el máximo de insolación y la vida se protege de una manera. Hay épocas en que recibe la mínima cantidad de insolación, se protege de otra manera. Y en las otras intermedias se protege de otra manera. Siempre la vida se protege de la temperatura, de la cantidad de calor. Y se va a vestir apropiadamente y va a hacer todo lo que tenga que hacer. Y se reproduce de manera que las flores van a surgir, no solo por belleza, son los aparatos de reproducción, de manera que es un aparato reproductor, ¿verdad? De manera que es un sistema de relaciones maravillosos, donde es un aparato reproductor importantísimo, ¿verdad? Y queda en la belleza de las flores, primavera, porque será que hay más plantas que necesitan esa cantidad de calor para que se reproduzcan, otras menos, en fin. Y digo eso como es el sistema de numeración. Hablo rápidamente del sistema de numeración. Quien enseña el 1 una vez, y la tabla del 2 no sé cuándo, y después la del 3 en otra, y la del 9 no sé cuándo, y la suma bien lejos de la resta, y la otra, bueno, perdió el sistema, porque el sistema de numeración, se puso la base 10, es para que con 10 elementos, ¿verdad?, incluyendo por cierto el 0, pueda numerar, es para facilitar, de manera que es un grupo aditivo, de manera que vamos directamente a través de poder encontrar la unidad de numeración, que si no es en estas formas no encontramos la numeración. Si no vamos a la clase y a la serie y a la síntesis, ¿verdad?, y al elemento cualquiera, no vamos a encontrar la unidad de numeración, la constante de numeración. Las constantes son uno de los temas que no manejamos. Entonces no se puede, si no podemos apreciar estos sistemas, si no podemos actuar dentro de estos marcos lógico-matemáticos, no hay manera de integrar los contenidos. Porque si un animal no es todo eso que digo y muchísimo más, que él ya lo sabe, ¿de qué manera integro la biología con la física, con la química, con esto y con esto y con esto y con esto? ¿No? Entonces tengo que decir, el pájaro es de primero, el organismo es de segundo, la energía es de sexto. Entonces uno queda desesperado y hacen experimentos. Entonces la palabra, la lectura y la escritura. La lectura y la escritura, piensen ustedes que no escapa nada de esto. Primero, que la lectura y la escritura
Ya el niño tiene todo, ya habla desde que viene tratando de comunicarse. Quiere decir que ya habla desde los 2 años, desde mucho antes, indica con gestos, de manera que él tiene la palabra. Y tiene la palabra, no solamente, la palabra son representaciones, porque primero construyó, tiene la construcción real, es decir, material, y ahora ya tiene los significados, le puso el nombre, conoce el significado, el significante, tiene en el campo de la acción todas las magnitudes, todas, de manera que es una estructura de grupo, todo lo puede hacer. Quiere decir que tiene la palabra, y las palabras son representaciones, como se puede imaginar, representaciones que van incluidas, representaciones mentales, de manera que van en todos los circuitos eléctricos y todo lo demás. Así que incluye las representaciones en ese cerebro a través de la sinapsis, todo lo que puede. Pero también a raíz de correspondencias precisas, de órdenes que el cerebro va, y de ese sistema, como decimos, de relaciones y de correspondencias precisas, ¿verdad?, va a hacer la representación o va a incluir la palabra en el movimiento directo de todo el sistema fonador. Lo va a incluir en el sonido, para que la palabra salga, de manera que tiene una palabra pensada, ¿verdad? También la va, a través de su propio cerebro, la va a verbalizar, de manera que a través de los movimientos que hace todo el sistema fonador, la va a sacar a través del sonido, de manera que tiene la representación sonora. Tiene también la palabra gesticulada que estoy haciendo, él sabe permanentemente esta palabra gesticulada, es decir, que puede, cuando él hace así, o cuando hace así, o cuando está también hablando, ¿verdad? El niño pequeño nos está indicando, y nosotros también, está otro allá y yo lo llamo y le digo que se quede o que pare, en fin. De manera que ya tiene la serie. Primero tiene la clase, que es toda la palabra, de manera que ya tiene toda la estructura del idioma, con la sintaxis, con toda la semiótica, ¿verdad? La sintaxis, la semántica, ¿verdad? Es decir, que tiene todos los elementos de y toda la pragmática, es decir, todas las ciencias del lenguaje. De manera que lo único que le falta es llevar esta estructura, todas estas representaciones, a una representación en el dibujo. Y en esa representación de llevar todo esto que lo tiene absolutamente construido, frecuentado, y que es su propia experiencia, le falta llevar allí, pero la tiene que llevar él a raíz de toda la experiencia que tiene que llevar su palabra y tiene que reconstruir, así como reconstruyó y construyó todo lo suyo, va a reconstruir y construir el signo gráfico, ¿verdad? Que lo tiene en momentos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, cuando va a formular un pensamiento cualquiera y dice las sillas de madera, nosotros le vamos a preguntar, hablando normalmente, porque vamos a hablar de lo que hablamos, del tema que fuere, ¿verdad? Y le voy a preguntar cuántas palabras tuviste que pensar para formular este pensamiento, que es tuyo y único. Porque de las sillas todos podemos hablar algo, del árbol todos podemos hablar alguna cosa, ¿verdad? Y cada uno va a pensar lo que quiera y va a decir lo que quiera. Y bueno, ¿cuántas? Y él va a decir 8, 5, 3, 2, no sé. Y vamos a ir cuál fue la primera. Y voy estableciendo correspondencias con el uso de las manos muchísimo porque las tengo acá. Además son elementos concretos también, ¿verdad? Tan concretos como la silla, como la fichita, como lo que fue. ¿Cuál fue la primera? Si él dijo las sillas de madera, puede ser que él diga la silla. Sí, pero yo te pregunto cómo se llama este cuerpo. ¿Quién me va a decir silla? Ah, bueno, entonces él va a ver, la primera fue que la segunda, o la que corresponde, si no sabe decir segunda, le voy a decir la que corresponde al anular, bueno, fue silla, la silla. La tercera, en una de esas él dice, es de madera, dice todo. Yo digo, bueno, pero ¿cómo se llama esta materia de la silla? Él va a decir madera. Entonces vamos viendo que la silla, ¿verdad?, es de madera. Bueno, tantas. Y voy a preguntar la del otro, que dijo la silla, la del otro, de manera que nos permita ir discriminando las palabras y que advierta que dentro de la estructura de la palabra, que ya es vuelvo a decir, es un invariante la palabra, ya es un invariante conquistado por él y construido por él, dentro de ella, acá está la estructura lógico-matemática, es la clase de la palabra. Dentro de esa clase, él estructuró otra clase que fue su propio pensamiento sobre la silla. De manera que sobre esa estructura, él va a decir
cuántas palabras puso, de manera que sobre esa clase, que ya tiene un orden determinado, de manera que no es un orden cualquiera, cuál fue la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, de manera que no puede invertir porque salieron en ese orden, de manera que son las partes de ese todo, de manera que tienen un orden, ¿verdad? Son correspondencias que se establecen. Muy bien. Entonces pudo él hacer la suya a la otra. Pero dentro de ello yo puedo decir madera. La materia de esto es madera. ¿Cuántos movimientos tuvo que hacer tu boca? Ahora aquí el todo es la palabra. Dentro de ese todo, otra vez, bueno, que se convirtió en todo madera, es nombre de esta, bueno, es el todo. ¿Cuántos movimientos de pronto tuvo que hacer tu boca para poder formar esa palabra? Bueno, ¿cuál fue el primero? Iba a tener que trabajar su boca de manera que sobre su propia experiencia iba a ver que los labios se apretaron y que después la boca se abrió y que después trabajó la lengua, que el dedo la puede tocar, los labios se estiraron un poco, no del todo, la lengua subió, el paladar, la boca se abrió, formó madera. Puede contar los movimientos, quiere decir que vuelvo sobre una clase, vuelve la sucesión, el orden, vuelven las correspondencias, lo que ahí todas las otras combinatorias, lo que son todas estructuras lógicas fuera extratemporales que responden a estructuras de grupo absolutamente importantes. Cada una es un sistema y es un sistema de relaciones de todo y de parte que no lo puede desestructurar.